Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo y en este video vamos a ver las diferencias fundamentales entre variables mutables, variables inmutables y constantes en el lenguaje de programación Kotlin. Hace unos días publiqué un video de introducción al lenguaje de programación Kotlin y recibí el siguiente comentario, que textualmente dice así: si es una variable inmutable, entonces no es una variable, es una constante. Esto me hizo pensar en el contenido del video que creé hace algunos días y me di cuenta que no incluí los suficientes detalles como para poder determinar cuáles serían las diferencias fundamentales entre una variable inmutable y una constante. Entonces es por eso que decidí hacer este video para, a través de un ejemplo también práctico, adentrarnos a más detalles para conocer cuáles serían las diferencias entre estos dos conceptos y ver por qué realmente una variable inmutable sigue siendo una variable, no una constante. Entonces les traje este ejemplo, vamos a revisarlo. Primero vamos a entender qué es una variable inmutable. Una variable mutable. Una variable mutable es aquella que puede ir cambiando de valor a lo largo de la ejecución de nuestro programa. En cambio, una variable inmutable es aquella que no puede cambiar de valor una vez este es asignado a la variable. La diferencia está que el valor puede no ser conocido hasta tiempo de ejecución. En cambio, una constante es aquella en la que le asignamos un valor y este valor debe de ser conocido por el compilador. Bien, veamos un ejemplo de cómo es que esto funciona. Vamos a ver esta función. Esta función me retorna números aleatorios. Yo puedo definir el rango de números aleatorios o puedo utilizar ya los parámetros que vienen aquí predefinidos, ¿no? El chiste está de que esta función me retorna números aleatorios, números enteros. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí a esta variable que yo declaré como var, le asigno su valor en base a la función que me retorna números aleatorios que yo aquí ya tengo definida. Y después de que le asigne el valor, puedo reasignarle su valor sin ningún problema, ¿no? Voy a ejecutar esta función y observen, me retornó un 725, lo estoy imprimiendo aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de definir esto como var, lo defino como val? Observen que si bien este valor yo no lo conozco, lo voy a obtener en tiempo de ejecución y se lo puedo asignar a la variable, pero lo que yo no puedo hacer es reasignarle un nuevo valor. Si yo trato de ejecutar esto, me va a marcar un error. Dice val cannot be reassigned. Quiere decir que no puedo reasignar este valor una vez que yo defino una variable con la palabra reservada val. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sí, una variable inmutable sigue siendo una variable, no es una constante, porque aquí tenemos la posibilidad de asignar el valor en tiempo de ejecución. Es decir, puede provenir, como lo es en este caso, de una función. La función realiza el procesamiento, realiza las operaciones que tenga que realizar para retornar el valor, pero yo de antemano no lo conozco, ni el compilador lo conoce. De hecho, estas variables se asemejan a un concepto que tenemos en otros lenguajes, por ejemplo en C#, que vendrían siendo las variables read-only, que una vez que ya se les asigna un valor que no necesariamente tiene que ser conocido por el compilador, ya no se puede reasignar. ¿Sí? Entonces, esta vendría siendo la diferencia fundamental con las constantes, porque ¿qué pasa con las constantes? Primero voy a definir aquí una constante que tengo acá arriba. Ojos, una diferencia que salta inmediatamente es de que si yo trato de definir aquí una constante local, fíjense lo que me marca el compilador. Modifier const is not applicable to local variable. Yo no puedo utilizar este modificador, esta palabra reservada, para crear constantes de forma local, es decir, en este caso dentro de la función tienen que ser reconocidas de forma global. Entonces, por eso es que lo coloco aquí afuera. Esa es la principal diferencia. Y la segunda es que yo no podría hacer algo como esto. Voy a suponer que yo quisiera hacer algo como get random number. Esto yo no lo puedo asignar porque solamente las constantes tienen que ser inicializadas de forma directa. El valor aquí no es un valor conocido por el compilador, por lo tanto ya no es una constante. Esto tendría que ser una variable. Podría ser una variable mutable o inmutable, pero al final de cuentas es una variable. ¿Sí? Y pues básicamente esa vendría siendo la diferencia entre variables mutables, que puedo yo reasignar su valor
múltiples veces, variables inmutables, que yo puedo asignarle su valor una única vez. Este valor no puede ser reasignado, pero el valor puede ser obtenido en tiempo de ejecución. Y las constantes, que básicamente son, en las constantes almacenamos valores, pero que el compilador debe de conocer de antemano. Entonces, espero que con este sencillo ejemplo tú puedas ya entender la diferencia entre variables inmutables, variables mutables y constantes en Kotlin. Muchas gracias.